Este año abordamos como eje de la temática a la vivienda social, desde el punto de vista de los arquitectos, tomando como punto de partida la siguiente hipótesis. Las viviendas no contribuyeron a mejorar la calidad de habitar de los espacios en la ciudad de Buenos Aires en los años 1960 y 1970. ¿Qué es la vivienda social y a quiénes responde? Entendiendo la vivienda como un espacio adecuado en el cual las personas resuelven la necesidad de habitar, deberían darse las mejores condiciones posibles. Esto en muchos casos no se puede cumplir, lo cual genera un problema. Desde el aspecto social se hace referencia a que son hechas por y para la sociedad, por lo cual se puede entender a la vivienda social como espacios habitables, proporcionados por la sociedad, es decir, el Estado, y para la sociedad, es decir, los habitantes que la necesiten. Así, la vivienda social fue evolucionando a lo largo de la historia, debido a los diferentes contextos y necesidades que fue atravesando la sociedad. ¿Cómo se construían las viviendas sociales en el mundo? Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa comienza la reconstrucción de sus ciudades, las cuales demandaron una gran necesidad de viviendas debido a los bombardeos que las destruyeron. Esto solventado en gran parte por el Plan Marshall. De esta manera se comienza a construir bloques de vivienda social a gran escala para poder solventar el habitar de las personas que habían perdido su hogar. Pero, ¿de dónde proviene la influencia de los nuevos bloques de vivienda social? Esta nueva arquitectura fue impuesta en gran parte por los referentes del movimiento internacional, que respondían a los conceptos expuestos durante los consejos internacionales de arquitectura moderna. Estos se pueden ver reflejados principalmente en la Carta de Atenas expuesta en 1942 por Le Corbusier, donde se da un cambio, entre tantos otros, a la visión de la vivienda social conocida hasta el momento. Se agruparon las viviendas en un solo bloque y se le da una gran importancia al espacio público, el cual es liberado para el uso de los habitantes y los automóviles. Los conceptos que cambiaron la manera de concebir la obra de vivienda social por los arquitectos del movimiento moderno fueron los referidos al habitar, entre los que se enumera que se deben levantar construcciones altas, aprovechando los recursos de la técnica moderna y a gran distancia unas de otras, liberando el suelo a favor de grandes áreas verdes. Los barrios deben ocupar vivienda en lo sucesivo, dentro del espacio urbano, es decir, que un sector de la ciudad estaría destinado a las viviendas. Está prohibida la alineación de las viviendas a lo largo de la calle, de manera de evitar ruidos y gases que perjudiquen la comodidad de los habitantes. La relación entre la vivienda y la superficie la determinan las características del terreno en función del soleamiento. Entonces, ¿dónde podemos ver esta nueva forma de concebir la vivienda social? En Francia, la ciudad de Marsella fue blanco de bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y también albergó una gran cantidad de inmigrantes, por lo que necesitó construir una gran cantidad de viviendas en una ciudad ya construida, pero en proceso de reconstrucción. Gracias a esto, Le Corbusier pudo aplicar en la unidad habitacional de Marsella los conceptos que él mismo publicó años antes en la Carta de Atenas. Consolidó las viviendas en un bloque con mayor escala vertical y lo colocó en el centro. Aprovechando esto, liberó el terreno, cediendo una gran superficie de área verde al esparcimiento de los habitantes. Por otra parte, contempló una visión innovadora desde la integración. Esto consistió en un sistema de distribución de bienes y servicios autónomos que servirían de soporte a las unidades habitacionales. Es decir, ubicó en las plantas bajas, intermedias y altas diversas actividades sociales, como restaurantes, hotel, piscina, servicios y distintos comercios para el edificio. De esta manera, consolidaba todo lo que necesitaba una ciudad en una obra, por lo que los habitantes no tenían la necesidad de salir fuera del recinto, cosa que no es muy favorable para el resto de la ciudad, ya que, haciendo un paralelismo a la actualidad, sucede lo mismo que en los barrios privados. Los habitantes buscan aislarse del resto de la ciudad y la no interacción entre ellos perjudica la mixtura social que enriquece a la sociedad, y cada día aumenta más la brecha entre las distintas clases. Hasta hace unos años, dada la gran escala del edificio para tener mayor número de viviendas disponibles, comenzaron a haber inconvenientes con el mantenimiento, necesitando la reparación de las fachadas, la impermeabilización de la terraza, la renovación de instalaciones y las áreas de uso común,
Debido a esto, el Estado asumió una parte de los gastos por ser un patrimonio arquitectónico, al ser una obra de un referente como Le Corbusier, y además funcionar como una de las grandes atracciones turísticas de la ciudad. La otra parte de los gastos fue solventada por los habitantes del lugar. Pero, ¿esto sucede en todos los bloques de vivienda social? En el caso de Oscar Niemeyer, quien también fue uno de los impulsores del movimiento moderno internacional, planteó en Brasil, más específicamente en Belo Horizonte, el conjunto JK, que propuso una nueva tipología de vivienda a gran escala, vertical, cuando el resto de la ciudad se desarrollaba en lo horizontal. Propuso una nueva mixtura de usos en un solo edificio. Esta incluía un sector comercial, otro cultural y diferentes servicios en un basamento. La planta baja y la losa del primer piso comprendían el área social del edificio. Por otra parte, las viviendas que conformarán el uso residencial estaban consolidadas en el resto de las plantas de los bloques, en los que predominaba siempre la verticalidad. Niemeyer no veía el conjunto de viviendas sociales solo como un conjunto residencial, sino que lo entendía como un equipamiento metropolitano, una ciudad dentro de la ciudad, por lo que había una independencia del resto de la ciudad. También podría funcionar como instrumento de planificación urbana y equipos de capitalización y de dinamización del espacio público. Esto fue un problema a la hora de la construcción y debió postergarse, ya que en esos años Brasil atravesaba una dictadura militar que no veía favorable la construcción de un posible lugar social de actividades colectivas. Muy poco del programa inicial se llevó a cabo. El moderno hotel, el Museo de Arte Contemporáneo, el espacio dedicado al gobierno, son propuestas que no llegaron a concretarse. También las unidades de vivienda fueron puestas a disposición de manera gradual y nunca fueron foco del mercado inmobiliario, por lo que nunca fueron una prioridad para las clases que necesitaban la vivienda en ese momento. En la actualidad, el conjunto presenta problemas similares a los mencionados en la unidad habitacional de Marsella. Se ve el deterioro de la construcción por ser una obra de gran escala. Tiene grandes problemas en el mantenimiento del edificio dada la ineficiente administración de los consorcios, y por el momento, el Estado no dio ninguna señal de ayuda económica para su remodelación. Por otra parte, el concepto de ciudad dentro de ciudad, de aislarse del resto, sigue sin ser favorable para el resto de la sociedad. ¿Lo mismo sucede en Argentina? Mientras todo esto sucede, en Argentina, la ciudad de Buenos Aires continúa creciendo a raíz de la dinámica de crecimiento urbano. Las industrias buscaron espacios más grandes en las periferias del Gran Buenos Aires, por lo que decidieron instalarse sobre las vías férreas en la zona sur y luego en el borde de la autopista General Paz. Alrededor de estas nuevas industrias, la suburbanización periférica tuvo como eje el loteo popular. La poca regulación estatal permitió la obtención de tierras de muy baja calidad ambiental, lugares de quema de basura de las fábricas y zonas inundables, donde las principales viviendas eran generadas por la autoconstrucción, surgiendo así las villas y los asentamientos. Las personas que, con sus ingresos, no podían costear el valor de un alquiler, comenzaron a ver a las villas y asentamientos como una alternativa para vivir en la ciudad, aunque la accesibilidad al centro y a las fuentes laborales tenía como contraposición las pésimas condiciones de vida. No tenían instalaciones de agua ni de cloacas, habitaban en edificaciones precarias, vivían hacinados y en una falta de higiene general. Es así como se comienza a generar el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que no solo es la falta o ausencia de las viviendas, sino que también es la precarización de la misma y de las condiciones del entorno en la cual habita la población. Como medida frente a esta necesidad, surge el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, que fue un proyecto gubernamental destinado a solucionar el problema de la vivienda para las clases humildes y marginadas. Pero, ¿con qué arquitectura se podría resolver esta necesidad? El plan fue generando distintas obras de vivienda social en busca de resolver esta problemática que tenía la ciudad, y podremos observar en las distintas obras, realizadas por los distintos arquitectos, la influencia de los conceptos de la arquitectura del movimiento moderno internacional. Los conjuntos hechos en Lugano de 1970 a 1985 plantearon la creación de un nuevo centro urbano para la ciudad, en el que se propuso, sobre terrenos de gran superficie, bloques de vivienda de mayor escala vertical.
dispuestos en el terreno de manera de aprovechar las orientaciones. Haciendo esto, pudieron liberar la planta baja y el primer piso, donde se realizó un sistema de puentes para lo social, en especial la colocación de comercios para los habitantes del barrio, y en los espacios libres de construcción se formaron grandes áreas verdes para el esparcimiento de los habitantes del lugar y el resto de la ciudad. Por otro lado, el barrio Soldati, hecho entre los años 1972 y 1980, planteó la construcción de un barrio compuesto por diferentes tipos de edificación en un terreno de 19 hectáreas. Entre estos diferentes edificios predominan las torres, que a su vez están comunicadas entre sí, conformando así grandes bloques de vivienda. Estos fueron dispuestos en el terreno de manera de aprovechar las orientaciones. Además, las plantas bajas se liberan para priorizar el uso de los autos. Los espacios libres de construcción son destinados a espacios verdes destinados al uso común de los vecinos y la ciudad. Ambos conjuntos fueron realizados con objetivos y características similares, por lo que tuvieron problemas en común. Al ser grandes bloques se dificultó la organización de los consorcios, por lo tanto el pago de las expensas era irregular o inexistente, y a diferencia de los conjuntos habitacionales históricos de la arquitectura moderna, el Estado aportó muy poco al mantenimiento de las infraestructuras. Solo da algunos retoques de pintura para el mantenimiento estético de las fachadas. No lo consideran como una prioridad a los habitantes del barrio Soldati ni de Lugano. Por este motivo, los conjuntos se encuentran en un grave deterioro e inclusive hay sectores en peligro de derrumbe. Lamentablemente, en 2015 hubo una persona fallecida ante el desprendimiento de una baranda en las escaleras del barrio Soldati. Lo mismo que en las obras, sucede en el espacio público que comprende los comercios, los pocos equipamientos urbanos y las áreas verdes. No tienen un uso frecuente, más allá del poco uso de los vecinos del lugar. Por ello, muchas veces estas zonas quedan vacías o poco habitadas, y ante la falta de mantenimiento se empiezan a ver abandonados. Aunque les pertenezcan a todos, parecen lugares que no le pertenecen a nadie. Otro de los problemas es que, al ser grandes barrios, quedan inconexos de la ciudad. No se adaptan a la trama urbana existente en la ciudad de Buenos Aires, la clásica cuadrícula urbana. Las circulaciones se tornan complicadas con el resto de la ciudad. Al ser barrios pensados desde la importancia del vehículo, son difíciles de transitar siendo peatón. Los centros urbanos próximos quedan a más de 30 minutos si se realizan caminando, lo cual es muy desfavorable para la comodidad de los habitantes, ya que, a pesar de estar ubicados en una posición dentro de la ciudad, la realidad es que están bastante excluidos de la misma. A esto se suma el poco uso del espacio público propio y de los posibles visitantes, ya que, al estar inconexo, es solo un espacio de tránsito para el resto de la ciudad. El uso poco frecuente y la proximidad de villas y asentamientos genera un elevado grado de inseguridad en el sur de la ciudad. Luego de realizada la investigación, vimos cómo, frente a diferentes contextos, se aplicó una misma solución a las distintas necesidades de las sociedades, y que, a lo largo del tiempo, no fueron el resultado esperado por el arquitecto que los diseñó. No son obras que puedan autosustentarse, ya que vimos que, sin el apoyo del Estado, se encuentran en un alto estado de deterioro. También entendemos que, como se podía prever, el movimiento moderno internacional fue muy influyente en el proceso de las viviendas sociales en Argentina. Pero, ¿contribuyeron a mejorar la calidad de habitar de los espacios de la ciudad de Buenos Aires? En estos casos entendemos que no, porque pese a resolver la ausencia de vivienda a cierta cantidad de familias, se mantuvo la existencia de villas y asentamientos en la ciudad, además de presentar cierta precariedad en los conjuntos habitacionales a lo largo del tiempo. Tampoco la calidad habitacional del espacio público y privado mejoró ni contribuyó a la ciudad, sino que generó una nueva problemática.